Continuamos a fondo y si hablamos de trabajo, de empleo y de seguridad social, qué mejor que hablar con el ministro que precisamente opera en cuanto a todas estas cuestiones, Juan Manuel Pucineri, que bueno, tenemos el gusto, por supuesto, de recibirlo aquí a fondo en nuestro programa, Claudia. Temas siempre, absolutamente siempre vigentes, ¿no? Siempre vigente el tema del trabajo. Ante todo, gracias por venir, Juan Manuel, muchísimas gracias. Y siempre vigente el tema del trabajo, más teniendo en cuenta que estamos a pocos días del Día del Trabajador, ¿no? ¿Cómo está la situación de los trabajadores en Santa Fe? Bueno, en primer lugar, el agradecido soy yo por la invitación. La verdad que estos temas que tienen que ver con el trabajo, con la producción, con la creación, en definitiva, son temas de permanente actualidad, de permanente debate, en un contexto en el que hoy claramente estamos asistiendo a un momento en que el empleo empieza a crecer en la Argentina y particularmente en la provincia de Santa Fe, que tiene los mejores indicadores del país. Nosotros en lo que es empleo registrado cerramos el año 2021 con 20.000 empleos más que el año anterior. Superamos los 500.000 empleos y nos ubicamos con mejores índices que en la prepandemia. Y en el empleo en general, es decir, no solamente computando el empleo registrado, sino también el autónomo, el informal. Porque quizás el empleo no registrado es el problema. Bueno, allí digamos, en el empleo en general también tenemos un índice importante. La desocupación en la provincia se ubicó en el 6,3% en el Gran Santa Fe y en el 7% en Rosario. Hay que retroceder muchos años atrás para encontrar esos indicadores. Y lógicamente nosotros sabemos que esto no es la panacea y que hay desafíos por delante. Y uno de los desafíos centrales tiene que ver con la calidad del empleo. Nosotros en la Argentina hoy tenemos un 35% de empleo informal. El empleo informal es un empleo en el cual la legislación laboral no se aplica, digamos, no hay empleo más flexibilizado, si queremos hablar de flexibilización, que el empleo informal, ¿no? Por eso allí hay un desafío, pero además hay acciones que se hacen desde el Estado, particularmente desde el Ministerio de Trabajo de la provincia, muchas de ellas combinadas con el Ministerio de la Producción y con el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene que ver con inspecciones, con programas de empleo, que tienden a formalizar o tienden a que la relación laboral sea una relación registrada, de calidad, y también con las mesas de diálogo, digamos, que permanentemente ponemos en marcha y permanentemente las sometemos a debate con empleadores y con sindicatos, ¿no? También hay una coordinación con Nación y con las municipalidades, ¿no? El tema del empleo, abordarlo desde una sola área siempre es insuficiente, digamos, porque con Nación compartimos un conjunto de programas, con los municipios que tienen las agencias de empleo. Allí es donde el ciudadano o el joven o el adulto que va a buscar un empleo es el lugar al que primero recurre, que es la oficina de empleo. Es decir, que hay un trabajo coordinado y conjunto con el sector privado, con las organizaciones sociales, con los otros estamentos del Estado, y eso nos ha permitido ir mostrando resultados, digamos. No estamos hablando de acuerdos que solamente figuran en un papel, sino que son acuerdos a partir de los cuales uno puede empezar a mensurar resultados. Esto que le mencionaba de la provincia de Santa Fe es un dato muy fuerte. Nosotros no nos conformamos con eso, queremos seguir avanzando, digamos, y queremos avanzar en calidad del empleo, porque calidad del empleo es además recuperación del salario, que es otra de las cuestiones que nosotros tenemos muy en cuenta. Tenemos un espacio grande para seguir recuperando salario, poder adquisitivo del salario, y eso además es mayor consumo, es mayor producción,
mucho de la economía argentina y santafesina se explica por el mercado interno y allí el salario tiene un rol preponderante. Por eso me parece que es una de las cuestiones centrales que tenemos por delante, este abordaje que estamos haciendo con el sector privado y con los otros estamentos del Estado, en registración, en capacitaciones. Hoy hay una demanda muy fuerte de capacitaciones para oficio. Bueno, todas estas son las cuestiones que el empleo demanda hacia el futuro y que nosotros las estamos llevando adelante. El mundo del trabajo es un mundo muy complejo, que obviamente toca una cantidad de aristas, una cantidad de factores. Esas cifras que vos estabas comentando son cifras realmente importantes, significativas, alentadoras, por lo que estabas referenciando en cuanto a números hace un instante nada más. ¿Vos pensás que el ciudadano de a pie, el hombre común, el vecino de cualquier barrio, de cualquier ciudad de la provincia, está al tanto de que se va en el camino que estás comentando? A ver, yo creo que hay una percepción de salida del peor momento, que fue mediados del año 2020. Creo que hay acciones que ha llevado adelante el gobierno, que son acciones positivas y reconocidas. En algún momento, para poner en marcha la producción, hubo que poner en marcha protocolos para que el trabajo se pueda realizar. Hubo que vacunar, como vacunó la provincia de Santa Fe, para ir saliendo de la pandemia. Y hay, digamos, a partir de ese peor momento, un crecimiento que mes a mes se va verificando. Hoy la cuestión que tiene que ver con la inflación es un tema central de la Argentina. Muchas de las mejoras que se dan en el ámbito paritario o con otros instrumentos como el bono para el sector informal que se dispuso la semana pasada, tienden a mitigar una cuestión que es una inflación elevada, digamos. Con inflación elevada siempre las mejoras tienden a relativizarse, pero en la medida en que la Argentina pueda controlar la inflación, este tipo de cosas se van a hacer mucho más tangibles y mucho más presentes. Que hay más empleo se percibe, porque ese es el diálogo que tenemos con empresarios, con sindicatos, con trabajadores, se percibe que hay más empleo. Por eso yo decía recién que el desafío central ahora tiene que ver con la calidad del empleo, que eso implica mejor salario, y en segundo lugar con controlar la inflación. Obviamente que la inflación no se genera desde la provincia de Santa Fe, es una cuestión que viene del nivel nacional. ¿Cómo imaginás de acá a fin de año la cuestión paritaria? Porque al ritmo inflacionario que veníamos, la revisión paritaria te la van a pedir cada 3 horas. A ver, nosotros, para ponerlo en contexto, creemos que en el tema macro hay datos que van a empezar a ser tangibles y alentadores respecto de la disminución de la inflación. Vamos a ver en el mes de abril que si todos los pronósticos que se están haciendo se cumplen, ya vamos a notar una disminución en el tema de la inflación, porque hay cuestiones macro que tienen que empezar a funcionar, digamos. Se hizo un acuerdo por la deuda, por esa deuda monstruosa que quebró al país, que asumió el gobierno anterior. Eso en lo macro va a empezar a tener su efecto. También hay medidas focalizadas con cada uno de los sectores, el sector de alimentos, se está trabajando en el sector textil y en otros rubros que tienden a mitigar el efecto inflacionario. Y después en lo que nos toca a nosotros como provincia, que es la paritaria pública, nosotros cuando arribamos a un acuerdo con los distintos sectores de la administración lo hicimos sobre la base de que íbamos a tener una inflación alta y tenemos un 46% pactado hasta el mes de septiembre y después una revisión para ver cómo llegamos a fin de año. Es decir, que nosotros hoy no tenemos un elemento objetivo que nos permita decir que razonablemente nos podemos mover del acuerdo original, porque ustedes van a ver que el salario público se va ubicando encima de la inflación, aún con inflación alta, y con ese salario encima de la inflación vamos a llegar al mes de septiembre, donde se va a hacer la
la revisión. Es decir, que allí no tenemos un elemento como para movernos de lo original, en un contexto en el que además creemos que la inflación va a ir cediendo, digamos, porque en marzo, si se quiere, encontramos el pico más alto, determinado en parte por cuestiones propias de la Argentina y en una parte además por el contexto internacional que afectó a Argentina y a otros países que también vieron el efecto inflacionario, pero esa cuestión tiene y tiende a ir mejorando con los meses sucesivos. O sea que el mensaje es que hasta septiembre las paritarias no se tocan. Nosotros no tenemos, hoy digamos, no registramos alguna situación que nos permita movernos del esquema original porque, reitero, el esquema original fue pensado con un esquema inflacionario alto para este año. Bien. Hablabas de que el tema del trabajo hay que tomarlo abordarlo desde todos los ámbitos. Hay una problemática que nosotros advertimos que es el primer trabajo, la inserción laboral de los jóvenes, la capacitación. Hay como una distancia entre lo que pide el empleador y lo que puede dar el joven. Bueno, allí claramente hay uno de los temas centrales que tiene que ver con cuáles son los sectores que mayores dificultad tienen para el empleo o para la empleabilidad, que son los sectores jóvenes. ¿Qué hizo la provincia en ese sentido? En primer lugar, puso en marcha sobre fines del año pasado un programa que a su vez se combina con Nación, que es el de primer empleo, dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años de edad. ¿Qué hace la provincia referido a ese joven? Bueno, en primer lugar lo inscribe, pero además inscribe empresas que quieren participar del programa y que hoy, en un marco en el que, como decíamos, se va generando empleo o hay oportunidades de empleo, ¿qué hace la provincia? Apuntala a eso con decir, bueno, durante 6 meses la provincia paga del salario de ese joven que va a ingresar a trabajar el 85% del salario mínimo vital y móvil. Es decir, hay una ayuda directa a la empresa durante 6 meses que toma un joven de entre 18 y 30 años. Y en segundo lugar, lo fortalece con acciones de capacitación. También financia las capacitaciones, es decir, muchas empresas, muchos parques industriales que están señalando hoy que tienen dificultades para encontrarse con determinados oficios. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Con cada uno de ellos hacemos una instancia en la cual le decimos, nosotros vamos a solventar las capacitaciones. Ustedes díganos cuál es la demanda en el parque industrial de empleo y quiénes son las personas que pueden llevar adelante esas capacitaciones y nosotros las financiamos. Y eso lo estamos haciendo individualmente con cada uno de los parques. Con el Ministerio de la Producción estamos pensando para los próximos días una reunión con todos los parques industriales de la provincia para también seguir incentivando o continuando este tipo de acciones. Y esto es lo que puede hacer el gobierno y que está haciendo el gobierno relacionado con el empleo y particularmente con el empleo joven. Nosotros sabemos que son acciones que tienden a apuntalar, pero también sabemos que el empleo se genera centralmente por cuestiones macroeconómicas. Cuando la macroeconomía anda bien, el empleo empieza a funcionar. Y la misión del Estado allí es, si se quiere, apuntalar esos procesos y maximizarlos para lograr en el mayor tiempo posible una de las cosas más preciadas que tiene la sociedad, que tiene que ver con el trabajo de calidad. Eso es realización para el trabajador, para su familia, también es un bien social, también es una forma de desalentar la competencia desleal, digamos, entre quienes empresarios que contratan en blanco y quienes no lo hacen, y también recursos para la seguridad social, de manera tal que todo esto es un círculo virtuoso que en tanto y en cuanto tengamos acciones destinadas a apuntalarlo, a incrementarlo, a sostenerlo, son muy positivas para el conjunto, ¿no? Es el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, el doctor Juan Manuel Pucineri. Claudia, Juan Manuel, bueno, vamos a hacer nada más que una pausa en la charla porque el tema obviamente da para mucho más y te convocaremos en una próxima, ¿verdad? Sin duda, porque lo hemos aprovechado ya. Muchísimas gracias por venir, Juan Manuel, y por brindarnos todos estos datos, ¿no?, numéricos,
para que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? No, Muchísimas gracias. El agradecido soy yo por la invitación y dispuesto para cuando ustedes lo crean oportuno. Muchas gracias. Vamos a un